Con la introducción a ActionScript 3, tengo que explicar que para mejor comodidad he colocado algunas ventanas en la parte inferior. Recuerden que nosotros podemos tener ventanas, por ejemplo, en cualquier parte de nuestro espacio. Entonces yo he cogido la ventana de salida, por ejemplo, y la he colocado en la parte inferior. Les voy a explicar algunos pequeños consejos y tips que son necesarios para continuar con nuestra temática. Lo primero es que dentro de Animate CC y dentro de ActionScript 3 yo puedo utilizar comentarios. Existen dos formas básicas de realizar comentarios, y la primera es utilizando o aplicando lo que se conoce como comentarios en línea. Entonces yo aquí, fíjense, voy a escribir la palabra comentarios en línea. ¿Sí? Fíjense que el color del texto está en negro. Entonces, ¿cómo yo añado un comentario en línea en ActionScript 3? Para eso yo tengo que colocarme al inicio del texto que yo quiero comentar y puedo poner dos slash, y fíjense que ahora el texto cambia a un color gris. Entonces eso me dice que yo ahora ya tengo un comentario. Un comentario básicamente es una guía que utiliza el programador para ir poniendo algunos nombres, algunos textos que le sugieran algo y que pueda reconocer de una manera mucho más rápida el programador cada una de las secciones, por ejemplo. Entonces, este primer comentario es lo que se conoce como comentario en línea. El segundo tipo de comentario es lo que se conoce como comentario de múltiples líneas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a escribir este es un comentario, voy a dar un enter, fíjense, de muchas líneas. ¿Sí? Fíjense que aquí ya no tengo, si yo aquí pusiera slash, fíjense que solo se pinta de color gris la primera línea, porque estaría comentando solo este bloque. Entonces, si yo quiero hacer que se comenten las dos líneas al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es ahora escribir al inicio del texto slash asterisco y cerrar nuevamente la última línea con asterisco slash. De esta manera, esto es lo que se conoce como un comentario de múltiples líneas. Luego de eso, vamos a continuar el tema hablando como primer punto lo que se refiere a las variables. Y es que las variables en ActionScript 3 deben cumplir ciertos requisitos. Primero vamos a entender que el concepto de la variable dentro de ActionScript 3, o de lo que se conoce como el lenguaje de programación orientada a objetos, son espacios en la memoria que nos permiten almacenar datos. ¿Sí? Entonces son una especie de contenedores donde nosotros podemos añadir o almacenar datos, como dice su concepto teórico. Entonces, ¿cómo es la forma de construir o de crear variables? Primero, tenemos lo que se conoce como la palabra reservada. Entonces, fíjense, yo voy a poner primero punto, ¿sí? Y ponemos añadir la palabra reservada. 2, tenemos que asignarle un nombre a esa variable. Entonces, 2 punto, ¿sí? 2 punto, asignar un nombre a la variable. Y 3, tenemos que asignar el tipo de dato. 3, asignar el tipo de dato. Y como un cuarto punto, podemos decir que debemos inicializar las variables. ¿Sí? Vamos a tratar de traducir esto. Ahora fíjense en que esto no está comentado aún, entonces voy a utilizar slash asterisco para hacer justamente un comentario multilínea. ¿Sí? De esta manera esto sería un comentario multilínea. Y ahora sí vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre
variables. Entonces lo primero es, fíjense, el primer punto, añadir la palabra reservada var. Luego vamos a asignarle un nombre a la variable. Entonces yo voy a utilizar la nomenclatura camel case y voy a utilizar con una variable de tipo string, que vendría a ser una cadena de texto. Entonces yo ya les voy a pasar la información correspondiente a los tipos de datos que se pueden asignar a las variables. Entonces variable mi nombre, fíjense, mantengo la nomenclatura camel case y después de esto voy a dar dos puntos y voy justamente a asignarle el tipo de dato. En este caso el tipo de dato es string perteneciente a una cadena de texto. Le doy enter, fíjense cómo me ayuda el programa al sacar esas ventanitas con información y punto y coma, y de esta manera estoy cerrando mi primera instrucción. Ahora el tercer punto, fíjense, dice asignar el tipo de dato. Entonces una vez que yo he añadido mi variable, ¿sí?, que va a ser una variable de tipo string, yo tengo que inicializar la variable. Entonces, ¿cómo inicializo la variable? En este caso yo ya creé la variable mi nombre, entonces yo voy a poner mi nombre, ¿sí?, tal cual, debo escribir tal cual como había colocado acá. Fíjense, vuelvo a repetir mi nombre igual, y entre comillas voy a asignarle lo que sería la cadena de caracteres, que en este caso va a ser Luis Raúl, correspondiente a mis dos nombres, ¿sí? Aquí yo puedo poner, si desean, mis nombres para que sea mucho más relacionado con lo que acabo de hacer. Entonces mis nombres, aquí mis nombres, ¿sí? Entonces creo la variable, asigno el nombre a la variable y luego asigno a esa variable el tipo de dato. Luego tengo que inicializar la variable, entonces aquí pongo mis nombres igual, y como es un string, se refiere a una cadena de caracteres, entonces entre comillas añado mis dos nombres, Luis Raúl. Esa es la primera forma. La segunda forma es de la siguiente manera. Var, voy a hacer ahora con mis apellidos, dos puntos, sigue siendo un dato de tipo string, ¿sí? String. Y ahora la diferencia es que yo lo puedo asignar directamente en un mismo bloque, o sea, en una misma línea. Entonces igual, y entre comillas pondría mis dos apellidos, que serían Jiménez Tello, ¿sí? Y siempre que acabo cada instrucción, punto y coma. Entonces fíjense en dos formas básicas de construir variables. Una vez que yo tengo mis dos variables, vamos a comprobar si justamente está funcionando. No nos podemos quedar ahí. Entonces para eso yo voy a utilizar un método de ActionScript 3, que es el método trace, y el método trace me va a permitir imprimir en consola, en pantalla, el resultado que yo quiera. Entonces voy a poner trace, paréntesis, y lo que voy a poner aquí es mis nombres, es decir, quiero que se visualicen mis nombres. Fíjense que mis nombres es el nombre que yo le asigné a la variable, a la primera variable. Entonces voy a dar enter, y fíjense aquí en la salida exactamente tengo mis nombres.